ahí, abra sus Biblias en el libro, en la carta que leímos a los Efesios, por favor. En el libro de los Efesios, ábrala ahí, Voy a partir de ese lugar, pero voy a usar otros versículos que están en otras partes de la Biblia para ir juntando, ¿verdad? Cada uno de los versículos y darnos cuenta de qué trata este mensaje. Miren, hermanos, en todas las iglesias, independientemente de la denominación que sea, siendo cristiana, todas las personas, todos los cristianos que están en las iglesias, todos tienen un AC y un DC. Hace unos años, yo miraba, allá del lugar donde yo soy, miraba en las paredes que los pandilleros escribían en las paredes una letra A y una C, y dibujaban un rayo y abajo escribían la D y la C. Nunca les pregunté el por qué hacían eso ellos, qué significaba, cuál era el mensaje que ellos querían transmitir con escribir eso en las paredes. Y las vi en muchas paredes, hermanos, no en una ni dos, en muchas paredes en diferentes ciudades. Miraban esas letras. Y en el medio, pues ese rayo, ¿verdad?, que dibujaban ellos. Y la verdad, me quedé con esa curiosidad de saber qué querían transmitir esos pandilleros con escribir esas sílabas ahí. Pero pensando un poco en esto, hermanos, en esas letras, nosotros como cristianos tenemos un AC y un DC. En los libros, hermanos, que ustedes leen, ya sea un comentario bíblico o un libro de historia, que aún en el mundo también tienen eso, cuando están escribiendo, algunos escritores dicen antes de Cristo y seguían escribiendo. Y más adelante, cuando ellos llegan a otro capítulo, después dicen después de Cristo. Y eso, hermanos, nuestra vida tiene una historia. Cada uno de nosotros diferente la historia. Y todos nosotros tenemos AC y DC. Todos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y en el libro de los Efesios nosotros podemos encontrar eso. Podemos encontrar, naturalmente que no va a aparecer esa sílaba, ¿verdad?, sino que lo vamos a ver por medio de los versículos que vamos a ver nosotros. El libro de los Efesios, hermanos, que leímos hace unos momentos, estamos viendo un capítulo donde nos habla de eso. Dice uno de los versículos, capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de Cristo, antes de ser cristiano, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos delante de la presencia de Dios en nuestros pecados. La gente, hermanos, que no tiene a Cristo están muertos espiritualmente. Pueden caminar, pueden correr, pueden brincar, pueden cantar, pueden hacer muchas cosas, pero delante de los ojos de Dios espiritualmente están muertos. Y la palabra de Dios dice que nosotros estábamos en la misma condición. Vivíamos como ellos viven. Hacíamos lo que ellos hacen. Hablábamos como ellos hablaban. Pensábamos como ellos pensaban. Éramos nosotros manipulados o dirigidos o guiados por el diablo, por el Dios de ese mundo. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Era para nosotros muy natural hacer lo que ellos hacen ahora. Hablar como ellos hablan. Para nosotros era normal. Y posiblemente ustedes conocían a algún cristiano y miraban la diferencia. No sé qué pensarían ustedes de ellos, ¿verdad? Pero para nosotros la vida que teníamos antes era muy normal. Era la vida que nos había tocado.
Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros que antes de que nosotros fuésemos cristianos, antes de que nosotros nos convirtiéramos, dice el versículo 12, de ahí mismo en Efesios capítulo 2, ahí mismo en el versículo 12 solamente, en aquel tiempo, fíjense, en aquel tiempo pasado, estabas sin ¿qué? Sin Cristo. El mundo, hermanos, sabe que hay un Cristo. El mundo sabe que hay un Salvador. El mundo sabe que Dios les ama, pero aún sabiendo, están sin Cristo. Porque bíblicamente no se trata de saber solamente, y no se trata de creer, se trata de recibir a Cristo. Y el versículo que acabo de leer dice, en aquel tiempo cuando estaban vamos a decirlo, sin Cristo, nuestra vida estaba esclavizada al pecado. Estamos hablando de ¿qué? De antes de Cristo. Nuestra vida, nuestra historia, hermanos, que cada uno de nosotros es muy diferente, pero tenía algo en común. Vivíamos esclavizados al pecado. Éramos esclavos. Aunque ellos dicen que son libres. Miren, no sé si ustedes han escuchado o han platicado con alguna persona que tiene algún vicio y que usted le dice, ¿sabes qué? Deja de hacer eso, te estás matando. No seas esclavo del vicio. Y ellos dicen, yo no soy esclavo de nadie. Cuando yo quiero, yo lo dejo. ¿Sabían ustedes que eso es mentira? No es cierto. No pueden dejar eso. Son esclavos del pecado. Vamos a hablar de ese vicio. Cada uno de nosotros, hermanos, vivíamos en aquel mundo sin Cristo. Estábamos como Job, ¿sabía? Job dijo en una ocasión, de oídas te había oído. Nosotros cuando estamos en el mundo oíamos de un Cristo, oíamos de un Salvador, oíamos de un cielo, oíamos de una vida eterna, pero de oídas simplemente. El mundo sabe eso. El mundo de oídas conoce de un Cristo que le ama. De oídas, hermanos, conocen a un Dios creador de los cielos y la tierra. Nada más. De oídas te había oído. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos en aquel tiempo sin Cristo. Sin Cristo. Voy a leer otra parte de ahí. Dice que estábamos nosotros sin esperanza. ¿Qué esperanza teníamos nosotros si hubiésemos llegado a morir en ese tiempo que estábamos sin Cristo? ¿Cuál era ahora para nosotros, no sé ustedes, ¿verdad? Creo que todos debemos tener ese mismo sentir. Ahora para nosotros morirnos es una bendición morirnos. ¿Sabe por qué? Porque entonces estaremos frente a frente con el Señor. Pero la gente que no ha aceptado a Cristo, ¿qué esperanza tienen? Así estábamos, sin ninguna esperanza, sin ninguna seguridad, sin nada que nos dijera, ninguna garantía de decir, voy a estar con el Señor. Ellos creen que van a estar con Él. ¿Sabía que hasta lo aseguran? ¿Sabe que yo voy a estar ahí? Bueno. Tal vez usted y yo pensábamos igual. Tal vez usted y yo teníamos ese sentir, que aunque no tuviera a Cristo en mi corazón, yo estaba seguro que un día voy a estar con Él. Nosotros estamos sin ninguna esperanza. ¿Sabe por qué mucha gente en el mundo, la mayoría de ellos, tienen miedo a morir? Porque no tienen esperanza de estar delante de la presencia de Dios. Nosotros no. Nosotros no. En la mañana cuando nos levantamos oramos y nos ponemos en las manos de Dios. Llega la noche, oramos y nos ponemos en las manos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que con nosotros cuando estamos orando, depositamos toda nuestra vida delante de Él y sabemos que si en ese momento Dios nos llama delante a presencia, es una gran victoria para nosotros. Porque ahora sí tenemos que la esperanza bienaventurada de que un día lo vamos a ver en el cielo.
Pero el mundo no tiene esa esperanza. Viven sin Cristo, alejados de Cristo, y viven sin esperanza de verle cara a cara. ¿Y qué dice la palabra de Dios al final de ese versículo? Y sin Dios en el mundo. Allá afuera la gente no tiene a Dios, ese mundo no tiene a Dios. Nosotros tenemos a Dios. Y Dios vive con nosotros y vive en nosotros. La palabra de Dios entonces, hermanos, nos enseña a nosotros que ellos están viviendo muy lejos de la presencia de Dios. Ellos están viviendo lejos, alejados, sin esperanza y sin Dios. Dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 6, parece ser que ellos viven en desobediencia. En desobediencia. Nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios. Tratamos de obedecer a Dios en lo que más se pueda, pero esa gente vive en total y completa desobediencia. No quieren obedecer a Dios. Imagínense nada más. Todo esto, hermanos, se vive cuando no están con Cristo. Todo eso vivíamos nosotros cuando no estábamos en Cristo. ¿Sabe usted, mi apreciable hermano, hermana? ¿Sabe usted cómo se vive en el mundo? ¿Qué es lo que vive en el mundo? Sí, sí lo sabe. Pero voy a leer un versículo para que la Biblia nos enseñe cómo se vive en el mundo. Aunque ellos dicen que no. Gálatas capítulo 5, un pasaje bien conocido por ustedes. Gálatas capítulo 5. Dice así del versículo 19 en adelante. Gálatas 5 del 19 en adelante. Dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os haber dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por esa razón podemos decir que no están con esa esperanza ni la seguridad. Eso es lo que se vive en el mundo. Esa es la esclavitud que tienen ellos. Y dice, fíjense, algo interesante. Estos versículos no están diciendo todo, porque dice, y cosas semejantes todavía. O sea que hay más todavía. Cosas semejantes a estas. Usted y yo, hermanos, todos los días debemos darle gracias a Dios por habernos sacado de la esclavitud del pecado. Por haber cambiado, ¿qué? Nuestra historia en la vida. Ya no estamos en el AC. Ya no deberíamos estar allá. Ahora nosotros estamos en DC, después de Cristo. Después de haber aceptado a Cristo, cambió nuestra historia. Cambió completamente. Su historia y la mía y de todos aquellos que han aceptado a Cristo, ha cambiado esa historia. Gracias a Dios que hemos sido rescatados por Él. Después de Cristo. Ahí, hermanos, en el libro de Filipenses, voy a estar usando varios versículos, ¿verdad? En Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Ahora que somos nosotros cristianos, ¿qué debemos hacer? Si ya no vamos a vivir como el mundo vive, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bien, en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que dice, solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Que nos comportemos como es digno del Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17? Con Cristo, confundo uno con el otro. Recuerden, hermanos, nueva criatura somos. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos dejado enterrado todo aquello que vivíamos. Imagínense qué bendición. Usted y yo, hermanos, somos nuevas criaturas. Ya no somos la misma persona. Ya no debemos hablar las mismas cosas. Dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, el mundo no puede estar en Cristo de la manera en la que están viviendo. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno acepta a Cristo, debemos andar como la palabra del Señor nos enseña. Comportarnos como es digno del Evangelio. Y dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es verdad, hermano, que cuando usted se convirtió, todo lo que le decían, lo que veía cuando recién se convirtió, era nuevo para usted? Oye, esto no lo hacía yo en el mundo. Leer la Biblia, hermanos, para muchos, pues algo nuevo, porque yo no sabía ni que existía la Biblia en el mundo. Bueno, en el mundo donde yo vivía era de pandilleros. Ni sabía que existía una Biblia. Que cuando me voy convirtiendo, me regalan una Biblia, le digo, ¿y esto qué es? No, pues para que la leas, es la Biblia, la palabra de Dios. Honestamente, hermano, ¿saben qué es lo que hice yo? La persona que me dio eso, le dije, esto no es para mí, y se la tiré. Y después de los días, algo dentro de mí me estaba regañando y me dijo, levanta eso que tiraste. Y ahí voy y lo junté. Y empecé a leerla. Hermanos, es nuevo todo lo que una persona hace cuando se convierte a Cristo. Todas las cosas que usted hacía ya pasaron. Ahora aquí vamos a hacer las cosas nuevas. Tu vida nueva, tu pensamiento nuevo, tu manera de hablar nueva, todo nuevo. Y hasta lo que vas a leer va a ser nuevo porque vas a leer la palabra de Dios. Tal vez tengamos algunas cosas que todavía no hemos dejado en su totalidad, pero tenemos que luchar para dejar eso. Tenemos que luchar porque el enemigo quiere que caigamos, hermanos. El enemigo quiere que regresemos al mundo. Él quiere que volvamos a ser esclavos, pero tenemos que luchar contra eso. Cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que nosotros andar como dignos del Evangelio, porque somos nuevas criaturas y tenemos cosas nuevas por hacer. La otra cosa, hermanos, vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Ahí en Mateo, hermanos, vamos a encontrar también, bien interesante, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Dice así en el versículo 14, de esta manera. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el calendero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz, hermanos. Y dice aquí que nosotros, hermanos, debemos hacer que el mundo vea esa luz por medio de ¿qué? De nuestras buenas obras.
En otras palabras, de nuestro buen testimonio que debemos darle a esa gente. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Y más cuando esa gente son bien batallosos. Que por muy tranquilo que sea uno, muchas veces le sacan el tapón a uno y le dan ganas hasta volver al viejo hombre. Pero gracias a Dios que ustedes o yo nos alejamos, nos ponemos a orar y viene la paz otra vez a nuestras vidas. Dice que los hombres vean en nosotros esa luz por nuestras buenas obras como cristianos. Después de Cristo, ya que se convirtió, nuestras obras deben de ser buenas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y para que el mundo vea en nosotros una vida diferente y por medio de eso esa gente glorifica a Dios, que esa gente se entregue a Cristo. ¿Saben para quién es? Para nosotros los adultos es difícil, pero también saben para quién es muy, muy difícil esto. Para los jóvenes. Los jóvenes, muy difícil, porque pues están, pues como dicen ahí, ¿no? Con toda la batería bien cargada y quieren conocer muchas cosas del mundo y a veces es muy difícil, pero deben doblar su rodilla y decir, Señor, no dejes que caiga. Debemos estar orando por los jóvenes cristianos porque el Satanás cada día está sacando cosas nuevas para arrastrar a los jóvenes de la iglesia y hacerlos esclavos del mundo. Miren, hermanos, el mundo pone cosas muy atractivas, muy bonitas para arrastrarlos, para jalarlos, para hacerlos esclavos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Dice que ellos vieron que la fruta estaba deliciosa, lista para comer, por la vista. Y a veces eso pasa con los jóvenes. También con los adultos, no quiero decir que no. Pero en lo personal parece ser que hay como que los jóvenes luchan más todavía, porque quieren descubrir cosas nuevas. Hay que orar por ellos. Que ellos sean la luz para otros jóvenes. Que ellos sean el instrumento para que otros jóvenes vengan a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros. Orar por ellos. Debemos ser entonces, ¿qué? Debemos ser, por ser nuevas criaturas, ser la luz de nuestras buenas obras para que otros glorifiquen a Dios. La otra cosa, hermanos, que aquí a veces lo tienen un poco... Bueno, yo lo he escuchado un poco mal distorsionado este versículo. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Digo yo en ese sentido por los comentarios que he escuchado de algunos, aquí no, ¿verdad? Yo aquí voy llegando apenas, pero en algunos lugares que he ido y he estado apoyando algunas iglesias, he escuchado que toda la responsabilidad se la quieren dejar al pastor. Y miren, hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, que nos convertimos al cristianismo, Dios nos ha dado a nosotros un mandato. Un mandato. Tengas o no tengas el don, debemos hacerlo. La palabra de Dios dice, por tanto, id y ¿qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, sin excepción. Dios no hace excepción de personas. Dios a todos nos ama por igual, tanto al pecador lo ama para rescatarlo y a nosotros, hermanos, nos ha dado esa orden. Y no voy a usar ese versículo, pero sí voy a usar en 2 Timoteo capítulo 4. Timoteo 4, dice así, versículo 2, que prediques la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Hermanos, creo que todo cristiano debemos hacer esa obra de evangelista. Evangelizar donde quiera que esté. Evangelizar en el trabajo, evangelizar en el lugar donde vive, colonia privada o como le llamen. Ahí evangelizar en la escuela a los jóvenes, evangelizar cuando están en el deporte, cuando venimos a este lugar. En todo tiempo, hermanos, todos debemos evangelizar. Hacer la obra de evangelistas como cristianos. Después de Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo, Dios nos da esta. Y dice, haz obra de evangelista. Hey, hermano, es que yo no tengo el don de evangelista, pero tienes el Espíritu Santo que te da las palabras para evangelizar a la gente. Debemos, hermanos, nosotros hacer eso. Miren, antes de Cristo, ¿qué decíamos? Estamos sin esperanza, sin Dios, sin Cristo y lejos de la seguridad de estar en el cielo. Es lo que vive el mundo. Pero ahora que somos de Cristo, después de Cristo, nosotros debemos tener muchos cambios en nuestra vida. Y todavía Dios sigue cambiando cositas en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andar como es digno del Evangelio, con un buen testimonio. Para que otros glorifiquen a Dios al ver nuestro testimonio. Y dice la palabra de Dios que aparte de dar buen testimonio, dice que prediques la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Con lo que andamos ahorita y aún cuando pase esto, tenemos que hablar de Cristo. Miren, el diablo es muy astuto, hermanos. Quiere callar a la iglesia. Pero la iglesia, en vez de callar, con mayor razón vamos a gritar de que Cristo es la esperanza y la solución al problema en el que están viviendo. Cristo es la solución. Cuando estabais, dice, en aquel tiempo, cuando estábamos, debemos vivir, ¿para quién? Para Cristo. ¿Se acuerdan de Filipenses, parece 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo puede decir un cristiano, pero no lo puede decir uno que no ha aceptado a Cristo. Pero para que nosotros digamos, hermanos, para mí el morir es Cristo, tenemos que vivir para Cristo primero. Y eso sucede cuando empieza nuestra nueva historia, el DC. El AC ya lo dejamos enterrado, ya pasó eso. En el momento en que usted aceptó a Cristo, se abrieron nuevas páginas. Una nueva historia, una nueva manera de vivir, nuevos propósitos. Y eso es servir a Cristo. Servir a Cristo. A tiempo y fuera de tiempo. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros seguimos perseverando en esto. Tristemente, muchos cristianos, creo yo, ¿verdad?, que cristianos han regresado al mundo. Nada más voy a contar esto, hermanos. Es algo verídico, que sí sucedió, algo que se experimentó. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, en una iglesia grande, hermanos, bautista, una ocasión uno de los personas, miembros de la iglesia, que nunca fallaba a la iglesia, ahí estaba constantemente, desde muy pequeño, de la edad de los jovencitos que están aquí al lado con mi hermana. Cuando él creció, hermanos, llegó a una edad de, vamos a decir, de 20, 25 años, esa persona le dijo al pastor, pastor, quiero hablar con usted. Y el pastor le dijo, después del culto platicamos. Pasó todo, hermanos, pasó todo. Y fue a hablar con el pastor. Y le dijo, pastor, quiero pedirle permiso para no venir a la iglesia. Dice, yo nací en una familia cristiana. No conozco el mundo, no sé lo que hace el mundo. Y yo veo que ríen, que gritan, que son felices. Yo quiero saber qué hacen ellos. Y el pastor dijo,
no te recomiendo que vayas. No vayas, quédate aquí. No vayas. Corres peligro en el mundo, corres peligro. Y él dijo, yo quiero conocer, no vayas. El pastor insistió mucho en estarle diciendo, no vayas, quédate aquí con nosotros. Aquí no te falta nada. Aquí Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te protege. No te falta nada, no vayas al mundo. Total que ya cada quien se fue a su casa. Y pasó un mes, hermanos. Y de repente el pastor ya no miró a ese joven en donde estaba sentado. Pasó otro domingo y no estaba ahí. Vamos a decir que pasaron unos 6 meses, 7 meses. Cuando el muchacho ahí viene al templo un domingo por la mañana, traía algo así como una gabardina y ahí se sentó ahí. Y en forma de seña le dijo al pastor que quería hablar con él después. Y le dijo el pastor que sí. Ya hablando con ellos, le dijo, pastor, quiero que me perdones por no haberte obedecido. Conocí el mundo, anduve en el mundo y el mundo me pagó mal. Y ahora no sé qué hacer. Le dijo, quiero regresar otra vez a los pies de Cristo, pero quiero decirle que traigo sida. Traía sida. Él quería conocer el mundo. Hermanos, el mundo te va a pagar mal. Nunca te va a pagar bien. Aparte de otras historias que he sabido de gente que algunos los conozco, otros no, que el mundo les ha pagado mal. No regreses al mundo. Quédate donde estás después de Cristo. No quieras regresar a la historia de AC, sino quédate en DC, después de Cristo. Porque el mundo te va a pagar mal. El mundo se va a burlar, te va a esclavizar, te va a maltratar. Acuérdese de la historia del hijo pródigo. Con Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Antes, dice, en aquellos tiempos, cuando tú vivías allá, vivías de esta manera. Ahora, dice Efesios, ahora que estáis con Cristo, ahora eres nueva criatura, eres luz, tienes esperanza y estás con Dios. ¡Qué bendición! No te regreses a las tinieblas. Vive para Cristo, vive para Cristo, sirve a Cristo. Simple y sencillamente. Vamos a orar y así vamos a dar terminado, hermanos, y dejo el lugar, no sé, ¿a quién? Voy a orar y así voy a dejar el lugar. Padre eterno, en este momento queremos darte gracias. Porque has tenido grande misericordia de nosotros y nos has rescatado